Pon atención a la historia del fin de los tiempos aceptada por la mayoría de cristianos en la actualidad. El mundo se encuentra al borde del caos, ignorante de que el reloj profético de Dios está a punto de marcar los finales 7 años de la tribulación. De repente, en una fracción de segundo, millones desaparecen. Es el rapto. Cristo ha descendido secretamente sobre las nubes sin tocar la tierra y ha arrebatado a su iglesia. Los creyentes son transformados y llevados a la seguridad de las moradas celestiales, mientras el mundo se queda atónito por este gran suceso sin explicación. Empieza el caos absoluto en la tierra. El detenedor ha sido quitado. El Espíritu Santo que moraba en la iglesia se ha retirado. Es el escenario perfecto para que el hombre profetizado, el anticristo, salga de las sombras para hacer el pacto con Israel, inaugurando el fin del mundo, los 7 años de tribulación. Pero Dios en su misericordia no deja al mundo sin testimonio. Antes de desatar los juicios más severos de las trompetas y de las copas, su mirada se posa nuevamente sobre Israel. De manera soberana, escoge y aparta a 144,000 judíos, exactamente 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Un ángel desciende y les pone el sello de Dios vivo en sus frentes. Convertidos radicalmente al Mesías que sus antepasados rechazaron, estos 144,000 se transforman en los superevangelistas del fin de los tiempos. Su misión es terminar con lo que quedó interrumpido por el rapto de la iglesia. Predicar el evangelio del reino a todas las naciones antes del fin. Como resultado de su ministerio intrépido, ocurre el mayor avivamiento de la historia humana. Una gran multitud de gentiles incontable, de todas las tribus y lenguas, entrega su vida a Dios. Muchos de ellos pagan el precio de su fe con sangre, siendo decapitados por el sistema de la bestia. Pero sus almas son aseguradas para la eternidad. Mientras la tierra se convulsiona bajo la ira divina y el gobierno de la bestia, la iglesia raptada está a salvo en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, galardonada y vestida de lino fino. Finalmente, al concluir los 7 años de tribulación, Cristo regresa esta vez, pero no en secreto, sino en gloria visible para todo ojo. Y no viene solo. La iglesia regresa con él, montados en caballos blancos, formando el ejército celestial que destruirá al anticristo. Juntos Cristo y su iglesia establecen el reino milenial, gobernando sobre la tierra restaurada y sobre los sobrevivientes de esa gran multitud que hallaron salvación en la hora más oscura de la tribulación. Esta es la trama que popularizaron películas como Left Behind, Dejados Atrás, y que enseñan teólogos respetados como John MacArthur y Tim LaHaye. Esta es la postura dispensacionalista. Pero la pregunta obligada ¿es esto lo que la Biblia enseña realmente? ¿O es una película teológica que hemos aceptado sin cuestionar? El problema real es que en muchas congregaciones este escenario no se enseña como una interpretación posible, sino como un dogma profético infalible, y esa rigidez es peligrosa. Cuando una iglesia se vuelve inflexible en temas que son discutibles, suele ser el primer síntoma de un espíritu sectario. Esta misma actitud cerrada es la puerta de salida por la que muchos grupos han tergiversado las escrituras para hacerlas encajar en sus posturas preconcebidas. Al hablar de los 144,000 de Apocalipsis 7, es imposible ignorar la interpretación dispensacionalista que domina hoy. Prepárate porque vamos a poner sus argumentos bajo la lupa de la exégesis. Si amas la profecía y esperas con seriedad el regreso de Cristo, lo que vamos a ver hoy también te interesa. El mito de la iglesia ausente. El argumento principal del dispensacionalismo para decir que la iglesia ya no está en la tierra durante la tribulación es casi un juego de palabras. Nos dicen que la palabra iglesia, eclesia, aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, pero luego desaparece. No vuelve a mencionarse hasta el final. Por lo tanto, la iglesia ya fue raptada entre los capítulos 3 y 4. Incluso usan Apocalipsis 4:1 cuando una voz le dice a Juan, «Sube acá», como la prueba del rapto. Pero decir que Juan representa a toda la iglesia raptada es una inferencia forzada, haciendo eisegesis del pasaje. Si decimos que la iglesia ya no está presente porque el término eclesia ya no aparece, tenemos el siguiente problema absurdo. Si revisamos cuidadosamente, la palabra iglesia tampoco aparece en los capítulos 19, 20, 21 y 22 del Apocalipsis. Estos capítulos describen las bodas del Cordero, el milenio y la nueva Jerusalén.
Si seguimos su lógica, tendríamos que concluir que la iglesia tampoco estará en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Es absurdo. Todos coincidimos en que la iglesia estará en la eternidad. Entonces el argumento de la palabra ausente se desmorona por su propio peso. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son esos creyentes que vemos sufriendo en el Apocalipsis? El texto los llama santos. El dispensacionalismo dice que esos santos no son la iglesia, son los santos de la tribulación, un grupo de judíos, no la iglesia. Pero el Nuevo Testamento no hace esa distinción. Santo es la palabra estándar para referirse a los creyentes apartados para ser la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 1:1, Pablo escribe a los santos que están en Éfeso. En Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos. No existe la categoría bíblica de santos que no son la iglesia. Lo que sucede en Apocalipsis es un cambio de género literario, de cartas epistolares a lenguaje profético como los profetas del Antiguo Testamento. Pasamos de cartas donde se habla de iglesias a profecía visual donde se usan metáforas. Por eso a partir del capítulo 4 la iglesia aparece como reino de sacerdotes, como la esposa o como los que tienen el testimonio de Jesús. Simplemente cambió el lenguaje, no los protagonistas. Además, Jesús mismo cierra el libro del Apocalipsis 22:16 diciendo: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Todo el libro es para nosotros, la iglesia, formada de judíos y gentiles, no para el Israel incrédulo. La confusión de Mateo 24. El dispensacionalismo ha tergiversado pasajes de las Escrituras que son explícitos, dándoles un significado diferente para sostener su postura. Aquí es donde entra el argumento de los evangelistas. Para justificar que estos 144,000 son evangelistas de la tribulación, el dispensacionalismo nos dice que Mateo 24, será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin, aplica solo a judíos, no a la iglesia. Pero cuando analizamos el contexto de Mateo 24, vemos que Jesús está hablando en privado con sus discípulos, versículos 1 y 3. Pedro, Jacobo, Juan, etc. eran judíos, pero ellos eran la base de la iglesia primitiva. No pasemos por alto que la iglesia en sus inicios estaba conformada primeramente por judíos. Cuando Jesús les dice, ustedes oirán de guerras, o les advierte sobre la abominación desoladora, les está hablando a sus discípulos en privado, quienes serían perseguidos por causa del nombre de Cristo. No podemos recortar la Biblia y decir que esto es para los judíos y aquello es para la iglesia, cuando Jesús está hablando directamente con sus discípulos, quienes serían parte fundamental de su iglesia. La gran tribulación en Mateo 24 es explícita. Los entregarán a tribulación por causa de mi nombre. Es verdad que Israel experimentará la angustia de Jacob en la gran tribulación, pero esta persecución no excluye a la iglesia. La idea de los 144,000 evangelistas que reemplazan a una iglesia ausente nace de la necesidad de llenar un hueco teológico. Toman el término primicias del Apocalipsis 14 y el derramamiento del Espíritu de Joel 2 y construyen una narrativa de supersiervos para que el sistema funcione. Pero la realidad bíblica es mucho más sencilla. La gran multitud que sale de la tribulación no es un grupo convertido de judíos después del rapto. Es la iglesia misma que ha sido arrebatada viva y ha salido victoriosa de la gran tribulación del anticristo, incluidos con ellos los santos resucitados de todas las épocas, que han perseverado y lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si tienes algo que aportar o quieres abrir debate sobre estos puntos, escríbelo en la caja de comentarios. Avancemos un paso más. La anomalía de la tribu de Dan. Apocalipsis 7 enlista las 12 tribus que forman los 144,000. Parece una lista estándar. Sin embargo, al hacer una comparación cruzada con el Antiguo Testamento, encontramos una omisión teológica crítica. La tribu de Dan no está en la lista. En su lugar, para mantener el número 12, se incluye a Manasés. Esto nos obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Por qué Dios excluye deliberadamente a una tribu entera de este grupo de siervos sellados? Para responder debemos ir a la evidencia histórica de las Escrituras. El antecedente en Crónicas. Lo primero que debemos notar es que esta omisión no comienza en el libro del Apocalipsis. Si revisamos Primera de Crónicas, capítulos 2 al 8, encontramos las genealogías oficiales de Israel.
El cronista detalla las familias de todas las tribus, pero cuando llega a Dan hay un silencio absoluto. Aunque su nombre aparece en el índice general, Dan no tiene registro genealógico. De hecho, en Primera de Crónicas 7:12 se usa un término hebreo muy particular, ajer, que significa otro o extraño. El Espíritu Santo parece estar ocultando la identidad de esta tribu mucho antes del final de los tiempos. Primera causa: el rechazo de la heredad. La razón de esta censura comienza con los libros de Josué y Jueces. Según la enseñanza de eruditos como el Dr. Baruch Korman, el pecado raíz de Dan fue el rechazo de su herencia. En Jueces 1:34 vemos que Dan no pudo conquistar el territorio asignado en la costa porque los amorreos eran fuertes. En lugar de pelear con fe, buscaron una salida fácil. Jueces 18:1 y Josué 19:47 relatan cómo la tribu abandonó la voluntad de Dios para migrar al norte, a una ciudad llamada Lais, que conquistaron fácilmente, pero que en un inicio Dios no les había dado. Segunda causa: la institucionalización de la idolatría. Este alejamiento de la voluntad de Dios los llevó directamente a la apostasía. Dan no fue simplemente una tribu idólatra más, fue la primera. En Jueces 18:30 vemos que fueron los primeros en establecer el sacerdocio ilegítimo y un centro de adoración rival al tabernáculo en Silo. Más tarde, en Primera de Reyes 12, cuando el reino se dividió, Dan se convierte en la sede oficial de uno de los becerros de oro, en contra de la sede oficial de adoración a Dios en Jerusalén. Esto cumple la oscura profecía de Jacob en Génesis 49:17, donde llama a Dan serpiente junto al camino. Al convertirse en la puerta de entrada de la idolatría nacional, Dan perdió el privilegio de servir como primicias para el Cordero en el tiempo del fin. El matiz teológico: servicio contra pacto. Ahora es vital hacer una distinción para no caer en el error doctrinal. ¿Significa esto que la tribu de Dan pierde su salvación o su pacto con Dios? La respuesta es no. Si vamos a Ezequiel 48, que describe la distribución de la tierra en el futuro reino milenial, la tribu de Dan sí está presente. Dios es fiel a su promesa. Sin embargo, observa el detalle geográfico. Se les asigna el territorio más al extremo norte, lo más alejado posible del santuario y la presencia de Dios. Dan está en el reino por la gracia de Dios, Ezequiel 48, pero es descalificado del servicio especial de los 144,000 del Apocalipsis 7 debido a su historial de buscar comodidad y promover la idolatría. En mi opinión, Dios no pondrá su sello en Dan porque ellos aceptarán al anticristo cuando él se haga pasar por Dios, aceptándolo como Dios, apostatando contra Dios, haciendo tropezar a otros israelitas en esa gran apostasía. Muchos de ellos, sin embargo, al reconocer su error, preferirán la muerte antes que adorar al anticristo. Así Dios se reservará un remanente de la tribu de Dan también, aunque su infidelidad les hará pagar un precio muy alto. Aclarando este punto crucial sobre la ausencia de la tribu de Dan entre los 144,000, pasemos ahora a analizar la identidad y misión de los que sí fueron sellados. Es difícil aceptar la literalidad de los 144,000 por parecer un número matemático perfecto, pero no debemos olvidar el precedente bíblico. Dios suele trabajar con remanentes específicos, tal como lo hizo con los 7,000 que no adoraron a Baal en Primera de Reyes 19:18, citado por Pablo en Romanos 11:5. A diferencia de la gran multitud en el cielo, este grupo es un remanente que sí se puede contar. Esto nos lleva a una conexión vital. Si los 144,000 son el remanente judío protegido sobrenaturalmente, entonces son en esencia la mujer de Apocalipsis 12, que es sustentada por Dios en el desierto. Todo apunta a que son el remanente profético de Israel. Antes de seguir, si es tu primera vez en el canal, te recuerdo que publicamos videos semanales con análisis bíblicos rigurosos sobre profecía y realidad de la iglesia, siempre con la Biblia y sin filtros institucionales. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte la próxima publicación. Y ahora sí, continuamos. La selladura de los 144,000. Ya sea al mismo tiempo o inmediatamente después del arrebatamiento, Dios sellará para proteger de su ira y para salvar a la mujer que huye al desierto, a los 144,000 del Apocalipsis 7:1 al 14.
Del único otro pasaje que se refiere explícitamente a los 144,000, aprendemos que estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Sabemos que un hombre no se contamina al unirse a su esposa, pero cabe la posibilidad de que estos judíos decidan quedarse castos por causa del reino de los cielos, como enseñó Jesús en Mateo 19:12. Por ahora me quedo con la idea de que su castidad es espiritual, al no contaminarse con los demás israelitas apóstatas que adorarán a la bestia o a la imagen de la bestia, la abominación desoladora, en su alianza con el anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, los 144,000 no serán tomados junto a ellos, porque todavía no habrán entrado en la relación salvadora con su Mesías, Jesucristo. Así dijo Dios por medio de Ezequiel: y los llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con ustedes cara a cara. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Ezequiel 20, 35 y 37. Por lo tanto, cuando la señal del fin del siglo apague las luces celestiales y la señal de la venida de Cristo llene el universo oscurecido con la gloria de Cristo justo antes de que la ira del Cordero sea derramada, y los ángeles de Dios tomen o arrebaten a sus escogidos de los 4 rincones de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire, entonces y solo entonces los 144,000 judíos perseverantes, aquellos que se mantuvieron espiritualmente castos durante toda la semana 70, entrarán en el vínculo del pacto descrito en Ezequiel. En ese momento aquellos que son descritos también como la mujer, judíos temerosos de Dios que huirán al desierto y que pasarán bajo la vara, recibirán en la frente el sello de Dios para convertirse en las primicias para el Cordero del Israel incrédulo, que entrarán en el vínculo del pacto. Sin embargo, aquellos israelitas en general que apoyen el pacto con el anticristo, pero que al reconocer su error se nieguen a prestarle lealtad, perdiendo la oportunidad de huir al desierto con los 144,000, pero que aún así sobrevivan a la gran tribulación del anticristo, se salvarán después de su refinamiento durante el día del Señor, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25, y después de completarse la semana 70, cuando Dios haya traído justicia eterna, Daniel 9:24. Además, este último grupo salvado de la nación de Israel en general incluirá solamente 1 de cada 10 judíos, Isaías 6:13. Una vez que la verdadera iglesia sea arrebatada, la mujer que huye llegará a ser las primicias de Israel y recibirá protección especial de la ira de Dios que empezará en el mismo día del arrebatamiento. De hecho, vemos en Apocalipsis 9:4 que la ira de Dios caerá contra todos los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Estos 144,000 sellados encajan en la categoría de profecías que tienen doble cumplimiento. Aprendemos del profeta Ezequiel que poco antes de que la gloria Sequiná de Dios se retirara del primer templo, Dios puso su señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ver Ezequiel 9:4, ver también los versículos 5 al 11 y capítulo 10, 18. Eso es un paralelo fascinante de los 144,000 que se mantendrán espiritualmente castos al no sucumbir a la apostasía del pacto con la muerte, porque ellos también recibirán el sello de Dios en la frente, Apocalipsis 7:3. Pero en este caso no antes, sino inmediatamente después de que la gloria de Cristo regrese a los cielos. La gloria Sequiná partió probablemente en el 606 a.C. Esto aconteció poco antes de que Dios descargara su terrible ira sobre Israel por medio de los babilonios bajo Nabucodonosor, quien conquistó a Judá y llevó a la mayoría de sus habitantes al exilio en el 586 a.C. La gloria no regresará a las regiones celestiales hasta que Dios no esté listo para dar rienda suelta a su ira sobre las naciones malvadas del mundo. Poco antes de que Dios derrame su ira al final de los tiempos sobre Israel y sobre el resto del mundo, Él volverá a poner su señal divina en la frente de su remanente judío, que al igual que sus antepasados, gimen y se lamentan por todas las abominaciones que son cometidas por sus compatriotas.
En resumen, hay una consistencia clara en los evangelios, en las cartas de Pablo y Pedro, en el Apocalipsis e incluso en las profecías del Antiguo Testamento. El arrebatamiento y el día del Señor son eventos consecutivos que ocurrirán el mismo día, uno detrás del otro, con la aparición de Cristo acortando la gran tribulación del Anticristo. Aplicando estas conclusiones al Apocalipsis, la evidencia es abrumadora. El arrebatamiento sucede en el intervalo entre el sexto y séptimo sello. Es exactamente el mismo punto cronológico que señalaron los apóstoles y el mismo Señor Jesús, si no tergiversamos sus palabras. Después de la gran tribulación, pero antes de la ira de Dios. Cristo viene, sin embargo su regreso todavía no es inminente. No ocurrirá hasta que la iglesia haya atravesado el fuego de la prueba del Anticristo. El Nuevo Testamento advierte que la iglesia atravesará la gran tribulación antes de ver la señal del retorno de Cristo. Lo que sí es inminente hoy es el evento detonante, el ascenso de un líder poderoso en Europa que tomará el control de 3 naciones arias. Este será el momento clave para establecer la base de poder del último imperio de la bestia de Satanás. Nuestra teología sobre los últimos tiempos no es un simple debate académico. Definirá directamente nuestra capacidad para resistir y sobrevivir a la persecución del Anticristo. Si insistimos en alegorizar la profecía o torcer lo que Cristo, Pablo, Pedro y Juan enseñaron con tanta claridad, estaremos desprevenidos cuando comience la semana 70. No sabremos qué nos golpeó. Dada la gravedad de lo que viene y cómo afectará la vida de cada creyente, la advertencia de Pablo a la iglesia de Tesalónica nunca ha sido tan relevante como hoy. En medio de la confusión de los creyentes acerca de cuándo Cristo reuniría a la iglesia y empezaría el día del Señor, Pablo les advirtió que nadie los engañe de ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Después les dice a los tesalonicenses que Cristo no regresará hasta después de que el Anticristo se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Versículo 4. Entonces Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 8. Pero Cristo ha prometido a la iglesia fiel que no la abandonará en medio de la gran tribulación del Anticristo y la mantendrá fuera de esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Con esa advertencia y con la promesa de protección para los fieles, vemos a la iglesia perseverante y victoriosa de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9b y 10. Tanto los fieles como los infieles serán preparados para ser presentados sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 24. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7:15b y 17. Por lo tanto, ahora llegados a este punto, el turno es para ustedes. ¿Estará ausente la iglesia en la tierra antes de que aparezca el Anticristo? ¿Los santos en el Apocalipsis son la iglesia o son otro grupo de creyentes que no serán arrebatados? ¿Mateo 24 es para los judíos únicamente? ¿O es para todos los seguidores de Cristo, incluida la iglesia? ¿Los 144,000 son evangelistas de la gran tribulación? Puedes dejar tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides que en este canal sacamos videos todas las semanas, así que suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones. Si te gustó este video, dale like y nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga, gracias por tu interés y hasta pronto.